Pues bien, ahora vamos a dar paso a hablar específicamente de lo que es la movilidad no motorizada. La movilidad no motorizada es el conjunto de desplazamientos o modos de transporte donde la principal fuerza motriz, como lo hablamos inicialmente, es utilizada generalmente por nuestro propio cuerpo, es decir, todas las formas en donde no se requiere un motor. Esta movilidad está cuantificada desde la movilidad de una persona en condiciones normales, una persona adulta, tal vez sin alguna enfermedad o sin ningún requerimiento en específico, pero también todas aquellas todas variedades. Entendamos también que hay diferencia entre cómo se mueve un hombre y una mujer, entendamos que las necesidades de desplazamiento de un niño y una niña pueden ser diferentes, de una persona que vaya empujando una carreola, un carro del súper, una persona de la tercera edad, una persona que pueda tener una discapacidad tal vez permanente o temporal. No es lo mismo una persona que se moviliza en muletas que una persona que se moviliza en una silla de ruedas. O también hay otros modos de transporte que normalmente los vemos como más recreativos, pero también están relacionados con las personas que se mueven en bicicleta, en patines, en monopatín, en scooters. Todas estas diferencias, todas estas variedades están categorizadas en la parte de movilidad no motorizada. Para la parte de los ciclistas, entendamos que es el conjunto de desplazamientos o modos de transporte donde la principal fuerza motriz utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, pero específicamente es movilidad no motorizada para ciclistas. Específicamente necesitan de ayuda de un vehículo que les permita desplazarme, siempre y cuando éste no utilice algún motor. Incluyen principalmente las personas en bicicleta, pero también son considerados, como bien mencionaba antes, los grupos en triciclo, monociclo y otros vehículos donde el pedal es el mecanismo de tracción. El aspecto más importante es que son todas personas moviéndose más allá del vehículo que utilicen. Pero ¿cuáles son las acciones específicas para poder nosotros mejorar y promover la movilidad no motorizada? Primero es que hay que sustituir el uso del automóvil, principalmente para viajes cortos, es decir, viajes que puedan realizarse en un trayecto de no más de 3-4 kilómetros, que el tiempo de recorrido caminando tal vez sea de 15 a 20 minutos. Estas distancias o estos tiempos son característicos y son denominados en la literatura general a nivel mundial las distancias o los tiempos que una persona en condición normal, con buen estado de salud, en condiciones estables, puede desplazarse habitualmente. Claro está que a lo mejor hay limitaciones, pero si nosotros nos encontramos en un sector en donde podemos desplazarnos, podemos dejar de lado el vehículo particular para movilizarnos en esta modalidad. También es muy importante mencionar que se está tratando de promover que los centros donde se atrae mayor cantidad de gente dejen de llegar las personas, por ejemplo, en vehículo particular. ¿Cuál sería un ejemplo? Los centros históricos, las zonas en donde hay mayor congestión. Esto con la intención de promover que la gente llegue a estas zonas y entonces sean las zonas que colapsen por la congestión. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sustituir y ofrecer condiciones para que la gente pueda llegar en transporte público. Pero bien, ¿cuáles son los viajes que nosotros podemos sustituir y dejar el uso del automóvil particular? Como bien lo mencionaba en las imágenes que pueden ver, en la primera imagen podemos ver una fotografía del Centro Histórico de la Ciudad de México. Es una zona donde hace un par de años se comenzó a trabajar con algunos proyectos que buscaban la peatonalización de las calles. Y esto es bien interesante, este es un gran ejemplo porque cuando la calle Madero se peatonalizó en el centro de la Ciudad de México y comenzó apenas el plan y el proyecto,
se hicieron mesas de trabajo con los comerciantes que estaban en ese entonces sobre la calle Madero. Y ellos estaban completamente en negación y no querían que la calle de Madero se peatonalizara, porque en ese momento ellos argumentaban que iba a dejar de pasar los vehículos y que entonces ya no iban a tener las mismas ventas, que iban a bajar sus ventas. Estas mesas de trabajo fueron muy exhaustivas, fue mucho tiempo de trabajar con estas personas, pero finalmente se logró. Se convenció, se pudo negociar con algunos, muchos negocios se dejaron y se dejaron de darle a lo mejor ese giro y se volvieron a rentar después con otra actividad. Pero ¿qué pasó? Madero, el día de hoy, es la calle más transitada a nivel nacional y los locales que se encuentran en ese lugar son de las rentas más altas que hay en todo el país en las zonas comerciales, porque ¿qué creen? Que los coches no compran, los que compran son las personas. Y si tú vas en tu carro y si tú vas en tu vehículo particular, vas manejando y entonces quieres pasar y se te antoja una paleta, unas papas, un refresco, y entonces piensas, a ver, ¿cuál es la logística para bajarme, ir y comprarme mi refresco o comprarme mis papas? Tengo que buscar un lugar de estacionamiento, tengo que bajarme del coche, tengo que ir caminando y entonces si encuentro rápido y entonces me regreso otra vez a mi coche. Implica un desgaste que a lo mejor no estás dispuesto a hacer, pero si vas caminando y de repente volteas y ves que hay un puesto de papas que se te antojan, en ese momento volteas, compras unas papas y sigues caminando. Entonces, la gente que tenía sus locales comerciales ahí se dio cuenta de las ventajas y entonces eso dio pie a que muchas otras calles en el centro histórico pudieran peatonalizarse. Ese ejemplo fue muy sonado en todas las ciudades y en este momento las zonas céntricas de las ciudades están comenzando a considerar las calles peatonales. ¿Qué están haciendo? En algunas ciudades lo que están haciendo es que están haciendo cierres temporales por alguna festividad, por alguna actividad en específico, algunos cierran los fines de semana, pero este es un proceso de socialización y de educación para que la gente entienda que le estamos dando una prioridad al automóvil, la cual es imaginaria, la cual nosotros pensamos que el automóvil es el rey. ¿Por qué? Porque a nivel personal o a nivel familiar pensamos o identificamos que el automóvil es una referencia del estatus que tenemos. Tal vez si es una familia que en algún momento no tenía recursos y su vida económica empieza a mejorar un poco y se pueden comprar un vehículo particular, para esa familia ya es un símbolo de que mejoró su condición. Sin embargo, actualmente se está trabajando para cambiar ese paradigma. Se está haciendo entender que si tú tienes un automóvil, puedes circular en tu automóvil y todos tienen derecho a utilizar su automóvil. No es que satanicemos el uso del automóvil, es que tengamos que entender que hay que racionalizar este uso y que podamos hacer un uso eficiente y ocuparlo para los viajes que sean necesarios. Si yo puedo hacer el viaje en otro modo de transporte o lo puedo hacer caminando, lo puedo hacer. En las imágenes también, por ejemplo, tenemos una fila, ¿no? En unas oficinas de gobierno donde seguramente las oficinas de gobierno normalmente no tienen estacionamiento para las personas que van a hacer trámites, entonces tienes que ir y tienes que buscar y como son oficinas de gobierno o las oficinas donde se hacen algún trámite, siempre están en lugares muy céntricos, entonces son zonas altamente congestionadas. Las zonas comerciales, esto es un fenómeno también que está creciendo muchísimo. A nivel nacional solemos ver que cada vez más se están creando algunas plazas, incluso en algunas ciudades, por ejemplo, no en todas las ciudades están cobrando el estacionamiento. Algunas plazas lo que tienen es que es el estacionamiento gratuito, entonces eso lo que incentiva es que la gente, aunque la plaza quede cerca, vayan en el automóvil particular. Pero si esa plaza te cobran el estacionamiento, eso ya es un desincentivo y entonces dices, mejor me voy caminando, le invierto 15, 20 minutos, me compro un helado con lo que voy a pagar de estacionamiento y me lo ahorro, ¿no? Entonces las plazas, al ser un fenómeno urbano que está creciendo mucho y que está tratando de sustituir los espacios de convivencia y los espacios públicos,
están convirtiéndose en zonas de congestión vehicular muy fuertes a sus alrededores. Aunque hayan estudios de impacto vial en los requisitos que les piden para su instalación, no siempre son los adecuados o no siempre tienen las adecuaciones adecuadas para que no haya ese impacto en los alrededores. Y bien, las actividades cotidianas y las actividades que pueden quedar muy cerca son, por ejemplo, ahí pongo una imagen, ¿no?, de una tortillería, porque es más común de lo que creen, de una tortillería y de una tienda. Es más común de lo que creen que la gente diga, voy a ir por las tortillas y se vaya en su coche. Cuando, ¿a cuánto tienen la tortillería de su casa? Pensemos a cuánta distancia tenemos la tortillería más cercana o la tienda más cercana. ¿Realmente cuánto tiempo podemos hacer en vehículo particular? Vamos a hacer menos de 10 minutos. A veces los 10 minutos los hacemos de ida y de vuelta, porque son lugares que hay muy cerca de las zonas habitacionales. Entonces, estos viajes podemos evitarlos fácilmente. O la otra son los viajes de los niños. Hay muchas escuelas, sobre todo las privadas, son las que tienen este impacto mayor. Entonces lo que están haciendo es que se les tienen que hacer provisiones a las escuelas, esto tratando de motivar para que la gente llegue caminando a las escuelas. ¿Qué es lo que pasa cuando son escuelas mucho más grandes y cuando son escuelas de paga? Lo que pasa es que la gente no vive tan cerca, entonces se está trabajando para que estos viajes migren a un transporte escolar, es decir, que dejen de todos modos el uso del vehículo particular, pero que consideren las opciones de los transportes escolares. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Promover la infraestructura para la movilidad no motorizada. Si nosotros que quisiéramos ir, nuevamente regresando al ejemplo de la plaza comercial a la que queremos ir a comprar algo o comer un helado o ver una película, al cine, lo que sea. Si yo en mi casa pienso, ¿dónde está esa plaza? Un sábado a las 2 de la tarde con una temperatura de 25, 30 grados cuando están muy elevadas. Y me acuerdo que en esa calle no hay banqueta o están en muy mal estado y además no hay árboles y no está pegando el viento. Por supuesto que voy a decir, no quiero ir a la plaza caminando. Si está la otra opción en donde yo digo, claro, el camino de aquí a la plaza está muy confortable, las banquetas están cómodas, me puedo ir caminando, está el arbolado, voy a salir ya tarde del cine, pero no importa porque esa calle está iluminada, tal vez yo decido irme caminando a la plaza y regresarme caminando de la plaza. Es decir, la infraestructura básica va a promover que la gente realmente decida caminar o no caminar. Es decisiva para que la gente pueda tomar una decisión al momento de definir su logística cotidiana. Podemos ver, por ejemplo, en las imágenes, en la parte superior, una señora que va con un carrito, ¿no?, como con un diablito, mientras que ella va sobre el arroyo vehicular en una vialidad que además se ve que es una vialidad en donde van seguramente a 50, 60 kilómetros mínimo por hora los vehículos, y en la banqueta que pueden ver ahí es de no más de 30 centímetros. Es decir, simula ser una banqueta, pero no cumple con las funciones que debería de tener una banqueta. En la segunda imagen podemos ver que está la banqueta, es bastante más ancha, pero está toda levantada. Es algo muy común también que nos encontramos en las ciudades. Las obras no terminadas, las obras inconclusas. Hacen alguna obra, van a cambiar alguna tubería, pero se les olvidó tapar el hoyo. Se les olvidó poner la coladera. Y entonces eso lo que hace es que motiva a que la gente no quiera caminar ahí. A veces la gente puede tener la intención, pero es necesario que la infraestructura cumpla con su función para que la gente decida sí irse por la banqueta, sí irse caminando. Algo bien curioso, y que eso va relacionado con la imagen que está en la parte superior del lado derecho, es una calle que está muy iluminada. En algunas zonas en donde es mucho más peligroso, algunas zonas populares,
Si ustedes se ponen a observar, la mayor cantidad de las personas caminan por el arroyo vehicular en las noches. ¿Por qué caminan por el arroyo vehicular? Porque son las zonas más seguras, porque si aunque haya banquetas, si te vas por la banqueta, tú no sabes si entre los vehículos hay alguna persona escondida, si te llegan a jalar de alguna vivienda, si te llegan a agarrar en un lugar en donde no está iluminado. Entonces, la importancia del alumbrado público es vital, incrementa la seguridad de las personas y promueve que más personas caminen, porque hay un concepto básico que conocemos y que en la literatura es algo que manejamos con mucho gusto, el concepto de ojos a la calle. ¿Qué significa ojos a la calle? Si es una calle donde está muy transitada, yo voy a decidir caminar ahí porque me voy a sentir mucho más segura. Pero si es una calle que es insegura y entonces como es insegura, la gente que vive ahí sube sus bardas 2 metros, les roban los focos y entonces todo mundo tiene sus ventanas cerradas, tapadas, no hay nadie mirando, no hay vigilancia ciudadana. Y entonces esa calle se vuelve aún más peligrosa. Entonces, parte de la infraestructura para promover la movilidad no motorizada es el alumbrado público. Y abajo podemos ver algunos ejemplos de algunos tipos de infraestructura que ayudan y que hemos hablado, que promueven que la gente se mueva en transporte no motorizado, es decir, bicicleta, triciclo, patín, patineta o caminando. Podemos ver una calle que está en la parte de abajo, en la parte inferior izquierda, una calle bastante amplia. Además se ve que es un día muy soleado, ¿no? Se ve bastante despejado el cielo, se ve con mucha luz, pero hay unos arbolitos. Esos arbolitos te ayudan a que te vaya refrescando y que te vayan cubriendo de los rayos directos del sol. En la parte de en medio podemos ver una rampa de acceso, que además es una rampa que cumple con los estándares y que cumple con su función, porque hay una cantidad impresionante de rampas en las ciudades. Les invito a que salgan, caminen y piensen, ¿realmente esta rampa está cumpliendo? Si yo viniera en silla de ruedas, ¿podría subir en silla de ruedas en esta rampa? Simulan ser una rampa, pero simulan o la pendiente está mucho más inclinada o no está a nivel de calle, no baja al arroyo vehicular, entonces eso o cae la silla de ruedas o si vas de abajo para arriba no puedes acceder, no puedes subir. Entonces muchas veces eso lo construyen únicamente para cumplir, pero no se aseguran de que sean en las condiciones adecuadas para que funcione correctamente. Y finalmente podemos ver una ciclovía. Es una ciclovía que está perfectamente bien señalizada, es una ciclovía que está perfectamente bien confinada, tiene arbolado, se ve que tiene sus accesos bien definidos. Entonces, esta ciclovía cumple perfectamente con la función, porque también en muchos otros casos las ciclovías las ponen en las calles en donde tienen mayor espacio, más no en donde se necesita una ciclovía. Entonces, para poder diseñar este tipo de infraestructura se requieren de hacer previos análisis técnicos, conocer la demanda, conocer la zona, conocer la capacidad técnica de la vialidad en sí misma, cuáles son las opciones y entonces diseñar recorridos. Estos son 2 ejemplos relacionados con la parte de darle espacio justo a cada modo de transporte. Y esta es una técnica conocida como calles completas. ¿Qué son las calles completas? Las calles completas es que en una calle puedan convivir todos los modos de transporte sin que ninguno tenga prioridad sobre del otro. Es decir, que haya un espacio adecuado para que todos puedan transitar. Entonces, ¿qué es lo que sucede normalmente cuando se convierte una calle completa? Este es un ejemplo. Analicemos. La calle de arriba es una calle que por cada uno de los sentidos tiene 3-4 carriles más o menos. Evidentemente estos son enfocados para el uso de los automóviles. En las orillas, en la extrema izquierda y en la extrema derecha, bueno, en la extrema
derecha de cada uno de los sentidos, podemos ver que medianamente se ve una ciclovía no muy bien confinada, y las banquetas del lado izquierdo se ve un poco más reducida, del lado derecho se ve un parque, entonces es un poco más amplia, pero en la parte de abajo podemos ver cómo se transformó esta vialidad, se transformó esta calle completa y cómo se encuentra una banqueta, se construyó una banqueta muchísimo más ancha, en donde ahora tiene mucho más arbolado. La calle se ve más transitada por personas. Después sigue la infraestructura para la ciclovía. Es una ciclovía que se ve mucho mejor confinada, es decir, se establece muy bien el límite de cuál es el carril que le pertenece para la circulación de los ciclistas. Después se tiene 2 carriles para la circulación de los automóviles particulares, para que tengan una circulación también equitativa. Y finalmente en los carriles centrales tenemos carriles exclusivos para el uso del transporte público. Y estos carriles van a garantizar que no haya, aunque vayan compartiendo la vialidad, todos los modos de transporte, cada uno va a transitar de manera libre, de manera acorde a su velocidad, manteniendo la seguridad y dándole prioridad a la prioridad que se merecen y que inicialmente comenzamos con la jerarquía vial para garantizar esta. Y bueno, vamos a ver otro ejemplo de lo que es darle espacio justo a cada modo de transporte en este esquema de calle completa. Este es otro ejemplo que tenemos, por ejemplo, de la transformación de una calle que, si podemos observar del lado izquierdo, estaba un lugar destinado para el estacionamiento de los automóviles. Posteriormente, la banqueta se ve medianamente ancha, no se ve tan angosta. Sin embargo, la banqueta del lado derecho sí se ve muchísimo más angosta. A pesar de que es una calle que tiene suficiente arbolado, tiene para el uso de vehículos particulares 2 carriles centrales y 2 laterales para el estacionamiento. Pero si podemos ver, por ejemplo, la señora que va atravesando, que además va volteada hacia otro lado, esta señora tiene que atravesar alrededor de 10-12 metros para poder cruzar de una acera a la otra. Es una distancia bastante compleja, sobre todo cuando es una persona que tiene alguna discapacidad, alguna limitante, un niño no tiene la misma velocidad en la caminata, o una persona de la tercera edad. ¿Qué pasa con la vialidad cuando la vemos en la imagen de abajo? Es una vialidad que ya fue diseñada para cada uno de los modos de transporte. Si bien es cierto, no tiene infraestructura ciclista, sí tiene una banqueta a nivel de calle, lo que permitiría que pudiera sin problema transitar una bicicleta con una velocidad baja, por supuesto. La banqueta se amplió completamente, se triplicó el tamaño del lado izquierdo, mientras que del lado derecho se hizo un poco más ancha. Aún así, al ser una calle local, se mantuvo un espacio para el estacionamiento de los vehículos. Es decir, no es que se le quite la calle a los vehículos, solamente se le da la prioridad a los modos no motorizados, como habíamos hablado inicialmente, y se le da un espacio justo a cada uno de ellos. No se está cerrando la calle, no se está prohibiendo su circulación, pero se le está destinando el espacio que se debe. En este ejemplo podemos ver una intersección en donde lo más interesante es como a través de no necesitamos infraestructura muy complicada, no necesitamos tener inversiones grandes, simplemente con algunos elementos de diseño urbano en donde se marque en el suelo cuál es el espacio donde los peatones pueden resguardarse, hacemos una calle mucho más amigable, mucho más segura. Podemos ver el espacio de arriba, la plancha de asfalto se ve muy grande, la intersección se ve muy complicada, y si tú quieres cruzar de un extremo al otro, se ve muy, muy riesgoso, ¿no? Porque los vehículos no puedes identificar por dónde. Está tan grande la intersección y tan compleja que los vehículos pueden llegar por cualquier lado. Sin embargo,
En la calle de abajo, la intersección se ve mucho más ordenada. Con algún diseño específico se delimitó el paso donde los peatones pueden estar, por donde pueden pasar, las bahías en donde ellos pueden resguardarse, y podemos ver la distancia en la imagen de abajo que los dos señores de la tercera edad van a tener que recorrer para cruzar de un lado a otro. Pasó de una distancia de más de 20 a 25 metros a una distancia de cuando mucho 3 metros. Y ahora, hay un tema que últimamente está saliendo mucho a relucir. Y esto es bajo la idea de sustituir el uso del automóvil, principalmente también para los viajes cortos, así como en las zonas congestionadas y o que ya tengan transporte público. Pero esta idea se llama ciudades de los 15 minutos. ¿Qué son las ciudades de los 15 minutos? Bueno, este concepto nació por Carlos Moreno. Este es un catedrático de la Universidad de París y este concepto, si bien no lo creó él le puso nombre. Es un concepto que ya se venía trabajando, pero que nadie lo había denominado de alguna manera. En 2016, el concepto de estas ciudades de 15 minutos se dio a conocer gracias a la alcaldesa de París en ese momento, Anne Hidalgo. Este es un movimiento que quiere poner en marcha en algunos municipios y que busca reducir el uso de los coches en las ciudades. Esto facilitando que los ciudadanos puedan cubrir los servicios básicos moviéndose a pie en una distancia de tan solo 15 minutos, no mayor a los 15 minutos, que es alrededor de 3-4 kilómetros, dependiendo de las condiciones de las personas, y pueden ser en modos no motorizados, que es caminando o algún vehículo como bicicleta, monociclo, el monopatín, el patín del diablo, en el vehículo que prefieran. Este concepto se denomina concretamente a dar una idea de cómo rediseñamos las ciudades, no generar nuevas ciudades, sino rediseñar las ciudades que ya tenemos para que sus habitantes puedan llevar a cabo todas las actividades personales, cotidianas, dirigidas al ocio, a las actividades laborales, escolares, y esto accediendo a todos estos servicios, como ya habíamos mencionado, en no más de 15 minutos, sin la necesidad de utilizar un transporte particular.